Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Dávalos. Bienvenidos a un nuevo video de la materia de simulación y optimización de procesos. Para este nuevo video seguiremos viendo el tema de procesos iterativos o métodos iterativos, para lo cual tenemos el siguiente ejercicio. En un reactor de polimerización continuo no isotérmico, recalco, no isotérmico, no es temperatura constante, se lleva a cabo la siguiente reacción de formación de un polímero P. Nos da la reacción química A produce P. Se requiere determinar las concentraciones del monómero A, reactivo, la del polímero P, producto, y de un subproducto B. No está en la reacción, pero tenemos que hallarla. Y la temperatura en estado estacionario. Y como verán, aquí tenemos las incógnitas que necesitamos encontrar. Nos dice el ejercicio, el sistema incluye un refrigerante para controlar la temperatura del reactor. Entonces, esto es porque estamos considerándolo no isotérmico, seguramente hay una reacción exotérmica, ¿no? Entonces, para controlar la temperatura del reactor es necesario que esté enchaquetado, ¿no? Eso ya lo conocemos por materias anteriores como ser diseño de reactores ideales. Entonces ya vamos viendo de cómo se trata el modelo planteado del ejercicio. Nos dice el inciso A, describir el flujo de cálculo de las incógnitas mediante el método de Picard. Inciso B, describir el flujo de cálculo de las incógnitas mediante el método de Newton-Raphson. La secuencia de cálculo es la misma, simplemente que el método de Newton-Raphson usa lo que viene a ser la derivada de la diferencia respecto a la variable de entrada. ¿Qué más tenemos en el ejercicio? Tenemos lo que vienen a ser estas ecuaciones. Estas ecuaciones vienen a estar dadas por los balances. Ya está en el enunciado del ejercicio. En este caso no los dan, pero podemos ir observando. La primera ecuación viene a estar dada por el balance del componente A. La segunda ecuación está dada por el balance del componente P. La tercera ecuación está dada por el balance del componente B. Si bien no está en la reacción química, pero es un ejercicio que está así ya planteado y podemos darnos cuenta con la experiencia que hemos tenido realizando los balances en videos anteriores. Tenemos la cuarta ecuación que viene a estar dada por un balance de energía. Listo. Nos dice también dónde la velocidad de reacción de A es igual a sub 0. Esto podemos tomarlo como una constante cinética por E elevado a la energía de activación sobre la constante universal por la temperatura por la concentración de A. Nos dice que Q es la tasa de suministro del sistema y nos da que T sub C viene a ser la temperatura del refrigerante. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Por dónde empezamos a partir el ejercicio? ¿De dónde empezamos? Entonces vemos que tenemos esa ecuación y como que una relación o una definición de la velocidad de reacción. Entonces compete lo que viene a ser reescribir los balances del sistema. Entonces simplemente vamos a reemplazar. Como verán, hemos reemplazado en vez de escribir la velocidad de reacción lo que nos indica el ejercicio. Se ve que ya la ecuación tal vez está un poco más extensa, pero ese es el procedimiento correcto para lograr involucrar lo que viene a ser todas las variables, datos e incógnitas. Porque como verán, en la velocidad de reacción tengo como incógnita la temperatura y la concentración de A a la salida, ¿no? Entonces, reemplazando eso en varias ecuaciones, en todas, se obtiene también una mayor información de lo que vienen a ser los datos y las incógnitas. Entonces, ¿cuál era la regla principal en lo que viene a ser aquí los procesos iterativos? Pues veamos los datos. ¿Cuáles son los datos que vamos a considerar acá? Como verán, el ejercicio no tiene nada de numérico de valores, pero podemos ir suponiendo para determinar luego cuáles son las incógnitas que si bien ya están acá. Entonces hemos puesto como datos flujo, concentración inicial, volumen del reactor, entalpía de reacción, constante cinética, calor suministrado, coeficiente global de transferencia de calor, el área de transferencia de calor, la temperatura refrigerante, la energía de activación y la constante universal de los gases. Las incógnitas están dadas lo que indica aquí, concentración de APB a la salida y la temperatura del reactor.
Como vemos, tenemos 4 incógnitas. Si realizamos el análisis de grados de libertad, viene a ser número de incógnitas menos el número de ecuaciones, ¿no? Entonces, tenemos 4 ecuaciones. Entonces, eso nos da un análisis de grados de libertad 0, solución única. Seguramente tal vez se estén preguntando, pero ¿no que era por componentes también? Yo veo un componente, otro componente y el otro componente B serían 3. 4 menos 3, 1. Pero, y un balance de energía, 4. Entonces, aquí ya estamos mezclando lo que viene a ser balances de materia y balances de energía. 3 balances de materia, un balance de energía, 4. 4 menos 4, 0. Veamos las incógnitas que están en cada ecuación. Entonces vemos que acá tenemos concentración de A a la salida, temperatura. Se repite si bien concentración de A a la salida, pero no interesa. Y bueno, lo demás es considerado dato. Entonces tenemos dos incógnitas, concentración de A final y la temperatura del reactor. Para la segunda ecuación, temperatura, concentración de A y concentración de P. Entonces tenemos tres incógnitas. En la tercera ecuación se tiene temperatura, concentración de A, concentración de B. Al igual de ello, se tiene tres incógnitas. Y para la última ecuación tenemos temperatura, concentración de A y nada más. Tenemos dos incógnitas. ¿Por qué hemos realizado eso? Si ven los videos anteriores, hay una secuencia de pasos que se deben seguir para poder resolver mediante estos métodos de Pickering y Newton-Raphson, y viene a ser identificar la cantidad de incógnitas que hay en cada ecuación. Entonces procedemos por donde existe menor cantidad de incógnitas y en este caso hemos procedido a elegir la ecuación número 4. Podemos ir igual por la ecuación número 1. No hay ningún problema, es ya cuestión de ustedes de por cuál quieran ir, por temas de cálculo, por temas de despeje de variables o comodidad. Entonces he copiado esto mismo en otra diapositiva y lo que hemos visto anteriormente, la parte teórica de lo que es el método de búsqueda de raíz, tanto para Pickering y Newton-Raphson. Vamos a realizar como hizo A para el método de Pickering. Entonces partimos de un inicio, ¿no? Partimos de un inicio y hemos escogido como la primera ecuación la ecuación número 4. Tenemos que nosotros suponer un dato de variable de entrada, sea la concentración de A o la temperatura. Para ello vamos a suponer como variable de entrada la temperatura. ¿Ya? Vamos a suponer como variable de entrada la temperatura. Entonces, si yo conozco la temperatura, entonces que ya viene a ser dato, ¿qué es lo que me queda por despejar? Simplemente la concentración de A a la salida. ¿Por qué se hizo escoger la ecuación 4? Pues más fácil, despejaría aquí la concentración de A a la salida. Entonces, simplemente realizando un despeje, ya voy a obtener mi secuencia de cálculo y coloco de la ecuación 4, voy a despejar concentración de A y ya, como ven, es esta expresión que ya se tiene despejada. Entonces ya se tiene temperatura y concentración de A, podemos ir ¿a dónde? A la ecuación 3, si deseamos. ¿Para qué? Como ven, ya tenemos dos datos, podemos calcular concentración de B, ¿no? Entonces de aquí despejamos de la ecuación 3 la concentración de B a la salida. De igual forma nos vamos a lo que viene a ser ahora a la ecuación 2 y calcular la concentración de P. Tenemos, si se dan cuenta, las mismas expresiones, ¿no? ¿Por qué? Por los balances, ¿no? Coincidencia total nomás. Listo. Entonces, por último, como ya hemos usado tres ecuaciones, nos vamos a la ecuación 1 para calcular nuevamente la temperatura, ya aquí como variable calculada, para verificar qué tanto varía la variable de entrada con la variable calculada. Entonces, realizamos un despeje. Aquí lo voy a hacer más desarrollado, que es un poco más complicado. Hemos escrito la ecuación 1, ¿no? Y ubicamos dónde está la temperatura, que es en este término, ¿no? Podemos factorizar aquí lo que vienen a ser los flujos. Este lo llevamos al otro lado con de negativo a positivo y listo. Pasamos a lo que viene a ser el despeje de volumen A sub 0 y concentración de A al otro miembro a dividir.
y nos queda aquí la exponencial y la energía de activación, constante universal y temperatura, para lo cual compete aplicar logaritmo natural. ¿Para qué? Para eliminar la base de logaritmo. Y esto pasa adelante como coeficiente. Entonces tenemos esta expresión. Y aquí es más fácil despejar lo que viene a ser la temperatura. Y entonces esta es la expresión para calcular la temperatura. En este caso como variable calculada, ¿no? Verificar cuánto es que varía la variable de entrada con la variable calculada. Y listo, ya se tiene ocupada todas las ecuaciones y la secuencia de cálculo respectiva. Para lo cual compete ahora hacer el cálculo de lo que viene a ser la diferencia entre la variable de entrada y la variable calculada. Este valor puede ser positivo o negativo, entonces hay que calcularlo en forma de valor absoluto. Entonces vamos a colocar como otra variable d y error absoluto. Entonces tenemos ahora que comparar este error absoluto con lo que viene a ser la tolerancia. Decimos entonces si el error absoluto es mayor o igual que la tolerancia, en este caso nos hemos dado como 0,001, pueden darse ustedes cualquier valor. Mientras mayor sea la tolerancia, menor cantidad de iteraciones. Mientras menor sea la tolerancia, es decir, un valor más pequeño, más iteraciones. Entonces, aquí hay dos caminos, un camino en el cual no y otro camino en el que sí. Mientras el error absoluto sea mayor a la tolerancia, este ciclo se va a repetir, para lo cual hay que calcular lo que viene a ser la nueva variable calculada, que viene a ser la temperatura, en este caso variable de entrada, menos la diferencia. Esa variable calculada va a asumir un nuevo valor como variable de entrada. ¿Para qué? Para hacer nuevamente el segundo ciclo, ¿no? La segunda iteración, cumpliendo así el ciclo iterativo. Y esto se va a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que el error absoluto sea menor que la tolerancia. Es decir, si el error absoluto, no es mayor que la tolerancia, entonces acaba el ciclo iterativo. Eso corresponde a lo que viene a ser el diagrama de flujo o flujograma para el método de Picard. Vámonos para el método de Newton-Raphson. Para el método de Newton-Raphson es lo mismo. Ya sabemos, la variable de entrada y la secuencia de cálculo sigue siendo la misma. El cálculo de la diferencia, el error absoluto de la diferencia, la comparación de ese error absoluto con la tolerancia y lo mismo, dos caminos, uno que no, otro que sí, pero este camino de que sí es el que ya cambia un poco, porque el método de Newton-Raphson utiliza lo que viene a ser la derivada, ¿no?, de la diferencia respecto a la variable de entrada. Entonces vemos que debemos realizar ese cálculo de la derivada para luego aplicar la ecuación de Newton-Raphson, donde la variable calculada va a ser igual a la variable de entrada menos esa diferencia dividida entre la derivada de la diferencia. Ese nuevo valor va a adoptar como un nuevo valor de variable de entrada. Entonces se repite el ciclo iterativo. ¿Hasta cuándo? Hasta que este error absoluto no sea mayor que 0,01. Entonces ahí acaba el ciclo iterativo. Tenemos aquí lo que viene a ser la comparación del método de Picard y el método de Newton-Raphson. Como verán, es muy similar y puede ser hasta un poco mecánico realizar estos flujogramas. En un próximo video vamos a ver la resolución de este ejercicio en lo que viene a ser Excel por el método de Picard y MATLAB en método de Picard y en método de Newton-Raphson. Esto sería todo por este video. Muchas gracias.